Imagina que te ofrecen poder. No cualquier poder. No una mejora temporal ni una transformación más fuerte que la anterior. Me refiero a un poder que viene acompañado de una advertencia. Si sigues usando esto, vas a morir. Y aún así, alguien decide activarlo. En la ficción solemos asociar este tipo de habilidades con el sacrificio heroico. El protagonista desbloquea una última transformación, derrota al villano y entrega su vida para salvar el mundo. Pero creo que lo interesante no es la muerte en sí. Lo interesante es lo que ocurre antes. Porque cuando un personaje sabe que está arriesgando su vida cada vez que usa un poder, ya no quedan muchas excusas. No quedan máscaras. No quedan mentiras. Solo queda aquello que decide hacer con el tiempo que le queda. Y por eso hoy quiero hablar de 3 poderes de Kamen Rider que terminan matando a sus usuarios, o al menos a una parte de ellos. Empecemos con uno de los personajes más infames de toda la franquicia. En Kamen Rider Faiz, los 3 cinturones principales comparten una característica muy particular. Fueron diseñados para los Orphenochs. Faiz suele rechazar a quienes no cumplen con todos los requisitos. Delta es mucho más permisivo, pero precisamente por eso termina corrompiendo a varios de sus usuarios. Y luego está Kaixa, el más letal de los 3. Porque aquellos que son aceptados por el cinturón, sin ser verdaderos Orphenochs, terminan pagando un precio terrible. Cada transformación acerca un poco más la muerte. Y Kusaka no es una excepción. Durante toda la serie fue probablemente el usuario más eficiente del Kaixa GR. Gracias a la enorme cantidad de genes Orphenoch que poseía, podía utilizar el cinturón mejor que casi cualquier otro ser humano. Pero cada uso seguía destruyéndolo. Y aquí es donde aparece la verdadera ironía. Porque Kusaka pasó gran parte de la serie odiando a los Orphenochs. Desconfiando de ellos. Manipulándolos. Persiguiéndolos. Convencido de que él podía decidir quién merecía vivir y quién merecía morir. Pero el Kaixa GR nunca compartió sus prejuicios. Para el cinturón no existían héroes ni villanos. Solo una pregunta. ¿Eres un Orphenoch o no? Y la respuesta era no. Al final de la serie, Kusaka utiliza el poder de Kaixa para enfrentar una última vez a Kiba. Un Kiba que ya no lucha por la coexistencia entre humanos y Orphenochs. Un Kiba que terminó abrazando exactamente la clase de supremacismo que Kusaka siempre temió. Y, en cierta forma, ayudó a crear. Kusaka es derrotado. Kiba reclama el cinturón. Y el cuerpo de Kusaka finalmente paga la deuda acumulada durante todo ese tiempo. Pero lo interesante es que nunca intenta cambiar. Nunca pide perdón. Nunca tiene una gran escena de redención. Hasta el final sigue siendo Kusaka. Porque a veces la muerte revela lo mejor de una persona. Y otras veces simplemente confirma quién era desde el principio. Pero si Kaixa destruyó el cuerpo de Kusaka, Ryugen Yomi destruyó algo muy diferente. La identidad de Mitsusane Kureshima. O Michi. Y eso es lo que vuelve esta transformación tan interesante. Porque técnicamente, Michi no muere. Al menos no físicamente. Pero hay una parte de él que sí lo hace. Para entenderlo hay que recordar quién era Michi durante gran parte de Gain. El amigo amable. El chico inocente. La voz razonable del grupo. O al menos esa era la imagen que intentaba proyectar. Porque poco a poco descubrimos algo mucho más oscuro. Michi está dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de preservar el mundo que desea. A sus amigos. A su hermano. A la humanidad entera. Y todo gira alrededor de Mai. Cuando Sengoku Ryoma le promete salvarla, le entrega una herramienta para lograrlo. Un poder prohibido. Una transformación capaz de poner su propia vida en riesgo. Ryugen Yomi. Y es aquí donde la forma adquiere un significado especial. Porque hasta ese momento Michi llevaba tiempo utilizando el poder de Takatora.
escondiéndose detrás de la figura de Shin Zangetsu, detrás de una máscara. Pero Ryugen Yomi no le permite hacer eso. Ryugen Yomi es Michi. Sin excusas. Sin disfraces. Sin nadie más a quien culpar. El diseño mismo parece una versión retorcida de todo lo que alguna vez fue Ryugen. Como si la transformación estuviera gritando aquello en lo que se ha convertido. Y entonces ocurre algo importante. Kouta lo derrota. Destruye el Lockseed. Y en lugar de responder con odio, intenta recordarle quién era antes. Los momentos que compartieron. Las amistades que construyeron. Los días en los que todavía podían sonreír juntos. Kouta se niega a aceptar que su amigo haya desaparecido por completo. Y por primera vez, Michi ya no tiene respuestas. Ya no tiene planes. Ya no tiene control. Cuando regresa con Ryoma descubre que todo aquello por lo que sacrificó tanto probablemente fue inútil desde el principio. Mai aparentemente ha muerto. Ryoma jamás tuvo intención de ayudarlo. Y él fue demasiado arrogante para darse cuenta. Ese es el verdadero final de Ryugen Yomi. No una muerte física. Sino el colapso total de la persona que Michi creía ser. Porque algunos poderes matan cuerpos. Y otros matan ilusiones. Y finalmente llegamos a Kazumi Sawatari. El único personaje de esta lista que sí camina directamente hacia su propia muerte. Y lo hace sabiendo exactamente lo que está en juego. Durante la batalla final contra Evolto, surge una nueva herramienta capaz de aumentar enormemente el poder de los Riders. El Grease Blizzard Knuckle. Pero existe un problema. Kazumi ya había llevado su cuerpo mucho más allá de los límites normales. Las modificaciones con gas nebula habían aumentado su poder, pero también habían convertido su organismo en una bomba de tiempo. Utilizar esta nueva forma podía matarlo. Y aún así la utiliza. Porque cuando llega el momento decisivo, Evolto le presenta la peor pesadilla posible. Los Okuto Tree Crows. Sus compañeros. Sus hermanos. Las personas que le dieron una razón para seguir adelante. Ahora convertidos en obstáculos. Ahora convertidos en enemigos. Y lo que sigue es una de las batallas más tristes de toda la serie. Porque Kazumi no pelea para demostrar que es más fuerte. Pelear significa despedirse. Pelear significa aceptar una pérdida más. Pelear significa seguir avanzando aunque duela. Y es aquí donde el simbolismo de Grease Blizzard se vuelve tan poderoso. La forma utiliza elementos asociados a Sento y Banjo. Como si Kazumi estuviera entrando en batalla, llevando consigo tanto el recuerdo de los amigos que perdió como de la nueva familia que encontró. Los compañeros que permanecieron a su lado cuando todo lo demás desapareció. Así nace Grease Blizzard. Una forma fría. Mecánica. Cubierta de hielo. Pero impulsada por algo profundamente humano. Kazumi derrota a sus camaradas. Les abre el camino a los demás. Y finalmente su cuerpo ya no puede continuar. En sus últimos momentos descansa en brazos de Misora. La misma persona que siempre llamó Militan. Y ella se niega a llamarlo Kazumi. Sigue llamándolo Grace. Porque admitir que Kazumi se ha ido sería aceptar que este es el final. Y ninguna de las dos partes quiere hacerlo. Porque a veces un héroe no necesita ganar la batalla definitiva. A veces basta con darles a los demás la oportunidad de hacerlo.